Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana hemos estudiado la lección número 9, que se titula El conflicto cósmico. Y para este día, jueves 27 de febrero, el título de la lección es La naturaleza del conflicto cósmico. Pero como siempre, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, lo voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente ahí donde nos encontramos y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres maravilloso, grande, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Eres nuestro Padre celestial, quien nos creó, quien nos redimió a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y permitirnos alcanzar la salvación. Y gracias porque también tu Espíritu Santo es el fiel consolador que nos guía ahora hacia toda la verdad. Y te rogamos que este día que vamos a estudiar la naturaleza de ese conflicto cósmico, tú nos reveles qué es lo que realmente está en juego acá. Señor, te rogamos que te quedes con nosotros, que perdones nuestros pecados. Alabado y bendito seas ahora y por siempre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la naturaleza del conflicto cósmico. Y acá realmente hemos estado estudiando toda la semana y ya vimos los aspectos de dónde se originó el enemigo que fue el que sembró la cizaña entre el trigo, el origen acá en la tierra, porque el pecado se originó en el cielo y luego cuando Satanás con la tercera parte de los ángeles fueron desterrados, bueno, más bien fueron echados del cielo, porque allá no era la tierra, esa no es la palabra correcta, fueron echados del cielo, pues fueron echados a la tierra. Y entonces acá ya vimos cuál fue el origen y realmente también vimos a lo largo de la semana que es también la naturaleza del conflicto cósmico es un punto de adoración. ¿Y a quién vamos a adorar? Si vamos y acá solo hay dos campos, o el de Dios o el de Satanás. Y si vamos a adorar a Dios o si no estamos adorando a Dios y haciendo su voluntad, estamos adorando curiosamente a Satanás y haciendo su voluntad. Entonces, la naturaleza del conflicto cósmico acá. Estamos viendo que sí, que Satanás quería el poder, que él quería ser como Dios. Ya vimos en Ezequiel y en Isaías cuál fue su caída, a qué se debió y que él se rebeló contra el gobierno de Dios, se rebeló contra la ley de Dios y quiso ser como Dios. Y ese fue realmente, y era un ser creado. Realmente no tenía vida en sí mismo y no tiene vida en sí mismo y por eso a lo largo de estos 6.000 años que ha estado acá en la tierra creando todos estos problemas, su imperio está, bueno, realmente ya es un enemigo derrotado, su imperio ha sido echado por tierra y ya solo está esperando la destrucción final, pero todavía anda como león rugiente, como dice la palabra, viendo a quién devorar. Al final tratará de engañar, incluso tratará, dice tratará, no que lo hará, pero tratará de engañar incluso a los escogidos, los que forman parte del pueblo remanente de Dios, esa gran multitud que lleva las palmas blancas en el Apocalipsis y que siga al Cordero por donde quiera que va. Entonces él tratará de engañar incluso a estos escogidos, pero no lo podrá hacer porque el Espíritu Santo estará guiando al pueblo remanente de Dios desde ahora y hasta que Jesús venga por segunda vez. Bien, hermanos, entonces tenemos acá la naturaleza del conflicto cósmico y se resume en este punto. Eh, eh, lo que está en juego acá es el carácter de Dios. Satanás quiere hacer creer al mundo a través de sus mentiras que inició desde el jardín del Edén y bueno, y desde el cielo, porque imagínense si fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles, ¿cómo lo va a ser capaz de engañarnos a nosotros si no nos refugiamos en la palabra de Dios, que es la verdad? Y es la única verdad, y la verdad es Cristo. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y también la palabra dice, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es la verdad. Entonces, si no nos refugiamos en un escrito está en la palabra de Dios, en un así dice Jehová, Satanás nos va a poder engañar muy fácilmente. Entonces, pero la naturaleza del conflicto es, Satanás quiere que todo el mundo piense que su carácter es el carácter de Dios. Y esa ha sido la mentira que él ha estado eh, enseñando al mundo por todos estos 6.000 años. Y yo creo que la cita que tenemos acá del conflicto de los siglos en la página 488 lo explica perfectamente. Y la comparto con ustedes, está en la cartilla, pero realmente es un tiro certero a lo que estamos estudiando este día. Dice, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Y esto está en consonancia con lo que aprendimos, manos, al principio de la lección, cuando estuvimos viendo el trigo y la cizaña. Jesús lo resumió en una pequeña oración. Un enemigo ha hecho esto. Y ese enemigo es Satanás. Él sembró la cizaña y cuando los siervos del Señor le dijeron que ¿quieres que la arranquemos? Dijo, no, porque al arrancarla pueden arrancar también el trigo. Así que dejen que crezcan juntos y en el tiempo de la siega, entonces yo le diré a los segadores que arranquen primero la cizaña y que la aten en manojos para ser echada al fuego. Y realmente ese será el fin de Satanás y de todos los que lo siguen a él. Serán arrancados y serán echados al fuego eh, al final de los 1.000 años, cuando descienda la santa ciudad, la nueva Jerusalén sobre la tierra y ahí vengan todos los redimidos y el Satanás y sus huestes traten de atacar a la ciudad santa y ahí descenderá fuego del cielo y será el fin del pecado, de la muerte y de todo el sufrimiento que ha habido en esta tierra de una vez por todas. Pero Dios tenía que dejar que crecieran el trigo y la cizaña, que todos los mundos no caídos y todos acá en la tierra pudieran ver cuál es el verdadero carácter de Satanás y las mentiras. Y de hecho, vamos a ver eso en los versículos que están acá, realmente que terminan de aclarar la situación. Leo en Juan 8, 44 y 45, y lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Dice, el padre de ustedes, aquí Dios está hablando con los líderes religiosos de su tiempo y miren lo que les está diciendo. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Me llama la atención que estaba hablando a los líderes religiosos de su época. 2.000 años después, yo creo que esto se aplica también a tiene que ser una llamada de atención para los líderes religiosos de nuestra iglesia y de todas las iglesias, no solamente de la iglesia adventista, pero muy particularmente nosotros. Que Jesús nos esté diciendo realmente es una bofetada. El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Y continúa diciendo, el diablo ha sido un asesino desde el principio. Definitivamente. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. Y es correcto porque ellos eran de su padre Satanás, dice en la versión Reina Valera de 60, que es la que nosotros conocemos mejor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
Y al comparar con Apocalipsis 12, del 7 al 9, vemos que era una lucha de poder, pero una lucha era por la hegemonía, porque Satanás quería ser como Dios, él quería ser el gobernante del cielo. Y acá en Apocalipsis 12, 7 y 9 nos lleva una vez más a cómo se originó el conflicto cósmico en el cielo y se vino para acá a la tierra. Después hubo leo en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos cómo fue que el pecado llegó a nuestro mundo y cómo Satanás se introdujo utilizando a la serpiente en el jardín del Edén para engañar a Eva y luego hacer caer a los primeros humanos, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y desde entonces el pecado está en este mundo hasta que sea erradicado finalmente sea destruido completamente por nuestro Dios. Dice acá, entonces realmente no solamente Satanás quiere hacer aparecer a Dios como mentiroso, como lo que él es, sino que también en el jardín del Edén le dijo la mentira, dos mentiras a Eva: no moriréis. Y eso ha sido el origen del espiritismo hasta nuestros días. Porque el ser humano piensa que el alma es inmortal y el único que tiene inmortalidad es Dios, según dice la palabra. Y quisiera compartir con ustedes una cita del libro La cruz y su sombra del evangelista adventista Stephen Haskell, que fue uno de los primeros misioneros enviados a iniciar la obra en Australia y Nueva Zelanda. Dice la cita, esta es una traducción libre: en la cruz, el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se encontraron cara a cara. En la cruz se reveló la verdad del carácter de Dios y se desenmascaró el poder engañoso de Satanás. Hermanos, realmente el amor y la misericordia de Dios se juntaron en la cruz. Ahí Dios demostró que realmente Él amaba a la raza humana y quería salvarla. Y ese fue el plan que desde tiempos inmemoriales, desde antes de la fundación del mundo, ellos trazaron para en caso de que el pecado surgiera en el mundo, que ellos sabían ya de antemano por la omnisciencia de Dios que iba a surgir. Ellos ya tenían un plan sobre cómo atacar este problema del pecado. Y fue así que en la cruz realmente se desenmascaró la maldad absoluta y total de Satanás. Y aquí termino compartiendo con ustedes lo que dice la cartilla de que el plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Y también lo quiere hacer aparecer como egoísta. Desde el principio de la creación en el Edén, dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Ahí estaba también tergiversando lo que Dios les había dicho. Pero decía, Dios se ha reservado para él, solo para él, el derecho a saber el bien y el mal, y no se los quiere dar a ustedes. Estaba acusando a Dios de ser egoísta cuando realmente el verdadero egoísta es Satanás y es el que engaña al mundo. Aquí dice que la palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Hermanos, realmente nuestro Dios es amor. Y este trimestre estamos estudiando que el amor y la justicia de Dios van juntos y que fue en la cruz del Calvario donde se encontraron y se besaron. Y realmente ahí nos muestra el verdadero carácter de Dios y de nuestro Señor Cristo Jesús y del Espíritu Santo, quien es el que nos está guiando ahora hacia toda la verdad. Espero que podamos comprender eso y amar cada día más y más a nuestro Dios y servirle y adorarle solo a Él. Que Dios les bendiga grandemente.